Una vez explicados la forma matemática como podemos medir en nosotros esas medidas de frecuencia de la enfermedad, que pueden ser como razones, como proporciones o como tasas, entonces vamos a mirar ya cuáles son las medidas de frecuencia de la enfermedad que utiliza la epidemiología. Hay dos tipos de medidas, hay muchas medidas, nosotros vamos a ver es las medidas de morbilidad. Esas medidas de morbilidad son sinónimo de enfermedad y las medidas de mortalidad, es decir, de muerte. Entonces vamos a ver estas medidas, que la morbilidad, ¿no es cierto?, es usada para referirse a la frecuencia de la enfermedad entre una población definida. Y esta puede ser expresada de dos formas, como prevalencia o como incidencia. La prevalencia es una medida muy utilizada en epidemiología y me va a evaluar el número de casos de una enfermedad o un atributo que existe en una población durante un tiempo determinado sin distinguir los casos nuevos o los casos antiguos, es decir, entre los casos existentes de la enfermedad. Un ejemplo, ¿cuál sería? Si nosotros vamos al hospital veterinario a mirar los registros, ¿no es cierto?, de las enfermedades que fueron detectadas por distemper canino en los animales atendidos allí en el año 2018, entonces, ¿cómo hallaríamos la prevalencia de distemper canino? Nosotros tendríamos que tener, por un lado, el número de animales que presentaron la enfermedad en el año 2018. Entonces tendríamos que ir a buscar en los registros todos los caninos que presentaron distemper canino y cuál sería el denominador, el número de individuos de la población a riesgo en ese mismo periodo, es decir, el total de caninos que fueron atendidos en el hospital en el año 2018. ¿Qué es población a riesgo? Es la población que es susceptible de enfermar. ¿Qué quiere decir? Que en este denominador yo solamente puedo registrar el número de caninos atendidos, yo no puedo ir a registrar ahí los felinos, porque los felinos no se afectan pues por la enfermedad. Entonces, esa es la población que es susceptible de enfermar, los caninos atendidos. Aquí tenemos un ejemplo, también entonces en un rebaño de 200 vacas, en un día concreto se detectan 20 vacas con cojeras y podríamos preguntar cuál es la prevalencia de las cojeras. Entonces, en el numerador iría que el número de animales que presentaron la enfermedad son los casos existentes, no sabemos en qué momento se enfermaron las vacas, si son casos nuevos o son casos antiguos, cuál es la población que estuvo a riesgo de presentar las cojeras, las 20 vacas que estaban en el hato, y esto nos da punto 1. ¿Qué quiere decir? Es la probabilidad, que la probabilidad de encontrar vacas con cojeras en ese rebaño es del 10%. También podemos decir el 10% de las vacas del rebaño presentaron cojeras el día de la evaluación. Por lo tanto, podemos medir la prevalencia como una prevalencia de punto, que fue el ejemplo anterior, ¿no es cierto? Porque medimos en un momento del tiempo qué número de vacas estaban cojas, o puede ser una prevalencia de periodo, que me va a indicar en la proporción, ¿no es cierto?, de esas vacas que estaban enfermas, pero en un lapso de tiempo definido. Pero en el caso que medimos, lo medimos, fue como una prevalencia de punto en un momento dado del tiempo. ¿Qué es la incidencia? Entonces, la incidencia es una expresión del número de casos nuevos que aparecen de una enfermedad o de un problema, ¿no es cierto?, que afecta a una población durante un periodo de tiempo. ¿Cuáles son los componentes de un valor de incidencia? El número de casos nuevos, ¿no es cierto?, el tiempo en que aparecen y la población que está susceptible de de adquirir esa enfermedad. Y hay diferentes medidas de incidencia. La medida más usada que nosotros usamos en epidemiología es la incidencia. ¿Qué es la incidencia? Es el número de casos nuevos en una población en un periodo de tiempo, y el denominador es el número de individuos que estuvieron expuestos a riesgo o enfermar en ese mismo periodo de tiempo. Volviendo al ejemplo del hospital veterinario.
Si nosotros hiciéramos una medición del número de casos nuevos que se presentaron en el año 2019, entonces, ¿cuál sería la incidencia de distemper canino? Sería el número de casos nuevos, ¿no es cierto?, de distemper canino que se presentan en la población sobre el número total de individuos atendidos en el hospital en ese periodo de estudio. Esa sería entonces la incidencia. Vamos a mirar otra medida que es el riesgo de incidencia, que también se llama incidencia acumulada. Esa incidencia acumulada nos va a indicar la proporción de individuos de casos nuevos, ¿no es cierto?, que enferman en un periodo de tiempo con relación a los individuos sanos al comienzo de dicho periodo. Y esta también es una probabilidad y los valores en los cuales se miden es entre 0 y 1. Un ejemplo, si tenemos los registros de Dinamarca y si nos indican, este es un caso hipotético por supuesto, que hay 10.000 vacas lecheras, ¿no es cierto?, que fueron observadas durante un periodo de tiempo de 3 años y en ese periodo de tiempo, en esos 3 años, 600 desarrollaron mastitis. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el riesgo en Dinamarca que una vaca desarrolle mastitis en el transcurso de un año? Entonces sería la incidencia acumulada. La incidencia acumulada sería igual a ¿qué? A las 600 vacas que presentaron durante esos 3 años mastitis sobre el total de vacas evaluadas, que fueron 10.000 en ese mismo periodo, y eso daría 0.06. Pero para poder interpretar, pues tenemos que multiplicar por 100 y nos da que fue el 6%, ¿no es cierto?, de las vacas presentaron mastitis en esos 3 años evaluados. Pero como la pregunta era por año, entonces dividimos por 3 y nos da que el 2% en un año. Por tanto, entonces, el riesgo de enfermar por mastitis de las vacas lecheras en Dinamarca es del 2% anual. Y esta es la forma más común de estimar el riesgo y siempre es una proporción, lo mismo que la medición anterior. ¿Por qué? Porque estas vacas de acá están contenidas en este total de vacas que observamos en este periodo. La tasa de incidencia. Esta tasa de incidencia es una medida mucho más compleja de medir y tiene en cuenta, es el número de nuevos casos de una enfermedad que ocurren en una población, pero ¿cuál es la diferencia con las otras medidas que hemos hecho? Es que sumamos todos los individuos que estuvieron a riesgo de enfermar en ese periodo de tiempo evaluado. Voy a procurar explicarles esto en el siguiente ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esta tasa de incidencia? En esta tasa de incidencia tenemos que tener un número de individuos que puedan ser seguidos fácilmente. En este ejercicio hipotético tenemos 10 vacas observadas durante un año, ¿no es cierto?, de la leucosis bovina, que es una enfermedad muy importante en ganado lechero, es una enfermedad endémica en muchas regiones lecheras del país, como la sabana de Bogotá. Y aquí es una enfermedad que es de tipo crónico, ¿no es cierto?, que afecta el sistema inmunológico, los leucocitos, los glóbulos blancos de los bovinos. Y aquí en este ejemplo se encontraron 2 vacas, ¿no es cierto?, que presentaron la enfermedad, 2 animales, uno a los 4 años y otro a los 5 años. Y miramos el periodo de observación en que estuvieron estos animales durante este estudio. O sea, el tiempo en que estuvieron expuestos a enfermar. Esta primera vaca, como no presentó la enfermedad, pero se observó durante 7 años, ella estuvo expuesta a enfermar 7 años. Así sucesivamente. Esta que se observó y a los 4 años presentó la enfermedad, como es una enfermedad incurable, ¿no es cierto?, ella no va a estar más, durante el periodo de observación, no va a estar más expuesta a riesgo de enfermar, solo estuvo expuesta a enfermar los 4 años, mientras que dio positiva la enfermedad. Esta vaca que se observó
5 años y no presentó la enfermedad, ¿cuál fue el tiempo que estuvo expuesta a enfermar? 5 años, y así sucesivamente con las demás vacas que están presentes en esta tabla. Por lo tanto, ¿a qué es igual la tasa de incidencia de leucosis en zoótica bovina en esta población? Entonces va a ser igual el numerador a las 2 vacas que presentaron la enfermedad, y en el denominador va a ser la sumatoria de la contribución de los años en que esas vacas estuvieron expuestas a riesgo durante los periodos de estudio, y esto da 58 años. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual la tasa de incidencia? A 2 sobre 58 animales año en riesgo. Eso nos da 3.5. ¿Qué quiere decir? Que en ese periodo estudiado, 3.5 animales estuvieron por 100 animales años riesgo. Esa es la tasa de incidencia. Como ustedes pueden ver, esta medida, esta tasa de incidencia es más compleja de medir, de interpretar, y se usa sobre todo en estudios epidemiológicos, unos estudios que vamos a ver que son los estudios de cohorte. Aquí yo les estoy presentando el concepto para que lo aprendan, pero pues va a ser poco el uso en que yo les vaya, es decir, vamos a manejarlo en los estudios de cohorte, pero no es una medida que uno habitualmente como médico veterinario de campo mida con frecuencia. Cuando no se pueden registrar el periodo de observación del grupo, ¿no es cierto? Cuando no podemos registrar cada animal, así como lo vimos en la tabla anterior, como es tan difícil saber el tiempo de exposición en que estuvo cada individuo a enfermar, entonces el denominador por lo general se toma es la media del tamaño de la población durante el periodo de observación, y así es como se hallan las tasas de incidencia, porque es totalmente difícil poder medir, ¿no es cierto?, individuo por individuo. Entonces se toma el valor medio de esa población en el periodo de estudio. ¿Cuál es la relación entre la incidencia y la prevalencia? Entonces la incidencia y la prevalencia depende mucho de la duración de la enfermedad. Cuando esa enfermedad, ¿no es cierto?, y a las características de esa enfermedad, cuando esa enfermedad la proporción de personas que fallecen o de animales que fallecen o que se recuperan de la enfermedad es alta, ¿no es cierto? Va a haber un momento en que la incidencia va a ser alta y la prevalencia va a ser baja. También acá para ver, si la incidencia de la enfermedad es baja, pero los animales permanecen enfermos por un largo periodo, como pasa con la tuberculosis bovina, que es una enfermedad de tipo crónico, donde la incidencia es baja, entonces la proporción de la población que tenga la enfermedad en un momento del tiempo puede ser alta en relación con su incidencia, es decir, la prevalencia de la enfermedad va a llegar a ser más alta a través del tiempo que la incidencia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de larga duración. Pero si la incidencia es alta y la duración de la enfermedad es corta, ya sea porque se recuperan los pacientes o los animales pronto o fallecen, la prevalencia puede ser baja en un momento dado con relación a la incidencia de dicha patología. Otra medida de frecuencia de la enfermedad es la tasa de ataque. La tasa de ataque es una medida de incidencia que se utiliza especialmente durante los brotes. O sea, cuando hay un brote, una epidemia, una pandemia, se habla de tasa de ataque y se mide igual que la incidencia, que es igual al número de casos nuevos de esa enfermedad sobre el total de individuos potencialmente expuestos a enfermar por 100.